Madrid, una ciudad llena de luces, historias y misterios. Sin embargo, en el corazón de esta vibrante metrópoli se cernía una sombra oscura sobre Diego Mendoza. Era un millonario hecho a sí mismo, un tigre en el mundo de los negocios. Pero ahora yacía en la cama de un lujoso hotel, atrapado por una enfermedad que había desconcertado a los mejores médicos del país. Todos sus contactos, todos sus recursos habían sido inútiles. La fiebre ardiente lo consumía. Sus brazos se sentían pesados como plomo y su pecho tenía un nudo que ningún diagnóstico podía deshacer. Sintió que la vida se le escapaba. Su fortuna, que una vez fue su orgullo, se convirtió en un peso aplastante. La desesperación lo abrazaba cada día más fuerte. ¿Cómo era posible que un hombre tan poderoso se sintiera tan impotente? Las paredes de su suite estaban llenas de ecos de fracasos y miedos. Fue entonces cuando la vida, una tarde, mientras caminaba por un parque, un lugar que alguna vez fue su refugio, vio a una mujer peculiar. Carmen, una humilde camarera de una cafetería cercana, estaba rodeada de gente, todos atentos a ella. Con un simple toque de sus manos, parecía sanar heridas y aliviar dolores. Era como si en su contacto hubiera magia, un don misterioso que atraía a los desesperados. Diego, intrigado y escéptico, no pudo evitar acercarse. ¿Puedes ayudarme?, preguntó, su voz temblando con una mezcla de ira y necesidad. Carmen lo miró con ojos profundos, como si pudieran ver más allá de su dinero y su poder. No soy una diosa, solo una mujer con un don, respondió, un ligero temblor en su voz. Sin embargo, decidió ayudarlo. Cuando sus manos tocaron la piel ardiente de Diego, él sintió que una corriente eléctrica lo atravesaba. Fue una sensación aterradora y liberadora a la vez. Sin embargo, cada vez que Carmen usaba su poder, se encogía, se debilitaba. Un pequeño costo por su milagroso toque. Con el tiempo, la conexión entre Diego y Carmen creció. Ella exigía menos de él, y él comenzaba a encontrar respuestas a las preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Se convirtió en su apoyo, una chispa de luz en la oscuridad. Carmen soñaba con abrir un centro de curas naturales, donde su don pudiera florecer, pero las inseguridades la atormentaban. Diego, queriendo ayudarla a realizar sus sueños, le ofreció el respaldo financiero necesario. Sin embargo, su familia, un legado que lo perseguía, comenzó a atormentar sus noches. Pasados oscuros y secretos familiares emergían, amenazando su nueva esperanza. Juntos, decidieron levantar el Centro Jiménez para el bienestar natural. Pero en medio de la alegría, un giro inesperado se avecinaba a medida que Diego se daba cuenta de que su enfermedad era el reflejo de sus batallas internas. La pregunta quedó en el A. Las sombras del pasado estaban más cerca de lo que pensaban, y el amor que crecía entre ellos podría estar a punto de desvanecerse. Hey, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo, aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Una tarde, mientras revisaban los planos del centro en la sala de la suite de Diego, un estruendo ensordecedor resonó desde el pasillo. Ambos se miraron, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Los dos se levantaron al instante. Carmen sintió un nudo en el estómago. Diego era el primero en salir, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. Abrió la puerta y lo que vio desató el caos en su mente. En el pasillo, un grupo de hombres con trajes oscuros y miradas amenazantes se acercaba. Uno de ellos, un individuo alto y robusto, tenía una expresión fría que podía helar a cualquiera. Diego lo reconoció de inmediato. Ricardo, un antiguo socio de negocios que había traicionado su confianza años atrás. La rabia burbujeó en su interior como un volcán a punto de estallar. ¿Qué haces aquí?, bramó, su voz temblando con ira. Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era una mueca que prometía problemas. He venido a cobrar lo que me debes, Diego. Y por cierto, tengo un pequeño regalo para ti. Con un movimiento rápido, hizo un gesto y uno de los hombres del grupo empujó a una mujer, atada y asustada, hacia adelante. La mujer gritó y el sonido desgarrador atravesó a Diego como un cuchillo. Era Luz, la madre de Carmen, desaparecida unos años atrás. Diego sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué hacía ella aquí? La confusión y el horror lo inundaron. Luz, murmuró Carmen, sus ojos se llenaron de lágrimas. Luz, con una mirada apagada, lo miró a él, luego a su hija, y tembló, claramente asustada. La liberaré, pero a cambio quiero lo que me pertenece. Tu fortuna fue construida sobre mentiras y engaños, Diego. Ricardo continuó, disfrutando de la tortura emocional que infligía. Tienes hasta el final del día para hacerme una oferta, o las consecuencias serán terribles. Diego sintió que el aire se le escapaba. La vida que había empezado a construir junto a Carmen amenazaba con desmoronarse. El amor que se estaba forjando se enfrentaba a un peligro inminente. Sin embargo, en la opresión del miedo, una chispa de decisión empezó a arder. «No voy a dejar que te la lleves», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. La convicción se mezclaba con el pánico, pero una parte de él sabía que no podría permitir que su pasado la consumiera. Y en ese momento, justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, una luz brilló desde el fondo del pasillo. Un grupo de personas se acercaba velozmente. Eran antiguos amigos de Diego, contratistas con quienes había tenido relaciones laborales a lo largo de los años. Sin embargo, en sus manos, no. «Diego, escucha, hemos venido a apoyarte. Te debemos mucho y no dejaremos que esto se convierta en un espectáculo». El giro de los acontecimientos era abrumador. La lealtad que una vez tambaleó se reafirmaba en ese instante. La mirada de Carmen, llena de temor y esperanza, aferró su corazón. Diego sabía que este era solo el principio de algo mucho más complicado, y la verdad, aún oculta, podría desbaratar todo lo que amaba. Mientras las voces se alzaban y el caos crecía, él se preguntó, ¿podría realmente salvar a Carmen y a su madre, y al mismo tiempo enfrentar a Ricardo y su pasado oscuro? La respuesta quedó atrapada en el aire tenso del pasillo, esperando ser... De repente, un grito desgarrador resonó en el pasillo, haciendo que todos se detuvieran en seco.
Era un lamento profundo, desgarrador, que parecía venir de la mujer atada a unos pasos de ellos. La mirada de Luz, la madre de Carmen, se nubló de terror mientras balbuceaba en un murmullo casi inaudible. «¡Carmen, corre!». Esa advertencia, llena de desesperación y pánico, cruzó el umbral de la mente de Diego como un rayo. Justo en ese instante, la escena se tornó caótica. Uno de los hombres en trajes oscuros avanzó hacia Luz, un destello metálico en su mano. Carmen gritó, su voz rasgando el aire, mientras Diego se lanzaba hacia adelante. Justo cuando su cuerpo iba en la dirección de la amenaza, tiempo se detuvo. Un estruendo sacudió el edificio. La ventana al final del pasillo estalló en 1000 pedazos. ¡Hora!, reflejando la luz del sol con un estallido de cristal. Diego se lanzó hacia Carmen, intentando protegerla de la ráfaga de fragmentos que llovía sobre ellos. Pero la visión de Lir. «¡Suéltala!», rugió el nuevo intruso, su voz resonando con una autoridad que hizo temblar el suelo. Los hombres de Ricardo se giraron, desconcertados. Pero el caos no se detuvo ahí. En un giro inesperado, la figura del atacante dio un paso hacia adelante, y con un movimiento ágil y decidido desarmó al hombre que estaba junto a Luz. En un abrir y cerrar de ojos se desató una pelea brutal, pero la atención de todos se centraba en la máscara. Había un aire de misterio que generó un silencio ensordecedor entre la multitud. «Este es mi hermano, no saben lo que hacen», gritó Luz, sus ojos llenos de un terror indescriptible. La revelación hizo que Diego se detuviera en seco. El cuerpo de Carmen se tensó a su lado. «Hermano», esa palabra resonó como un eco en su cabeza. ¿Qué significaba eso? Las piezas del rompecabezas comenzaron a moverse de manera que nunca había anticipado. Diego sintió un nudo en la garganta, una ola de confusión y traición que lo arrastraba. La lucha a su alrededor se tornaba irracional y caótica. Los hombres de Ricardo y del hermano de Luz intercambiaban golpes, mientras Carmen se aferraba a su brazo con los ojos muy abiertos, sin poder procesar lo que había escuchado. «¿Qué? ¿Por qué nunca me dijiste que tenías un hermano?», cuestionó Diego a Carmen, casi gritando sobre el estruendo. Su voz era un vaho denso entre el polvo que se levantaba tras la explosión del cristal. «No sé, no sabía que estaba aquí», respondió ella, temblando de la mezcla de confusión y horror en la escena. Las preguntas solo se multiplicaban, y la verdad comenzaba a fracturarse en su interior como una ola atronadora. Mientras tanto, el caos continuaba. En un giro rápido, el hermano de Luz se hizo con el control de la situación, pero solo por un momento. La lucha se extendía, y en medio del tumulto, Ricardo, ansioso y furioso, lanzó un grito de desafío al hermano. «¡Esto no ha terminado!». La tensión era palpable. Cada mirada, cada movimiento, se sentía cargado de secretos que aún no habían salido a la luz. Diego sabía, en lo más profundo de su ser, que esta revelación cambiaría todo. Ese punto de quiebre dejaría una marca en todos ellos, y no había vuelta atrás. Carmen lo miró, su rostro enmarcado por el terror y la incertidumbre. «¿Qué vamos a hacer ahora?». La pregunta resonó y quedó flotando en el aire, como un eco que reclamaba una respuesta mientras las luces parpadeaban. Y en aquel momento, con el caos a su alrededor creciendo y los secretos amenazando con desmoronarse, Diego comprendió que la batalla apenas comenzaba. ¿Cómo se enfrentarían a lo que estaba por venir? El futuro se extendía como una neblina pesada, y el camino hacia adelante permanecía oculto tras la sombra de los secretos recién revelados. Diego y Carmen estaban inmersos en el caos. La pelea se intensificaba, y el grito desgarrador de Luz resonaba en sus oídos. No había tiempo para pensar. La adrenalina bombeaba como un torrente en sus venas.
El hermano de luz, enmascarado y enfurecido, se enfrentaba a los hombres de Ricardo, cada golpe repleto de rabia y desesperación. Pero en medio de esa locura, algo extraño comenzó a ocurrir. Un estruendo ensordecedor sacudió el pasillo, y Diego sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Una luz brillante iluminó el lugar, y de repente, la figura del hermano de luz se detuvo. Se quedó inmóvil, como si un rayo hubiera atravesado su ser. Los hombres de Ricardo también se congelaron, sus miradas fijas en un punto detrás de Diego. Diego giró la cabeza, y ahí, con una calma inquietante, en su mano sostenía un pequeño objeto que emitía un destello intenso. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «Sáquenla de aquí, ahora», ordenó la mujer. Su voz era firme, contundente. En un instante, todos los hombres esposados a la violencia se dispersaron, pero no en dirección a la salida, sino hacia la misma figura que parecía magnetizar la atención de todos. Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién era aquella mujer? Y, antes de que pudiera preguntárselo, la mujer comenzó a hablar. «Diego, Carmen, hay mucho que aprender y aún más que perder. Pero esto no es solo sobre ustedes». Su mirada se posó en Luz. «Tiene que ver con lo que han hecho y lo que esconden». Carmen, visiblemente confundida, apretó el brazo de Diego. «¿Qué quieres decir?» Su voz titilaba entre la angustia y la curiosidad. «Ustedes piensan que son solo víctimas en este drama. Creo que el daño va mucho más allá de lo que imaginan», dijo la mujer mientras avanzaba entre ellos, dejando un rastro de tensión en el aire. «Pero hay un secreto que está a punto de revelarse». «¿Secreto? ¿Qué secreto?», gritó Diego, sintiendo que su corazón palpitaba descontrolado. «Di de una vez lo que está pasando». La mujer levantó una mano, haciendo que el silencio llenara el espacio. «Lo que hoy deben entender es que cada una de sus decisiones ha estado construida sobre la mentira. Diego, las raíces de tu fortuna están más profundas de lo que has creído. Y Carmen, tú aún no sabes quién realmente eres». Una ola de angustia golpeó a Diego como un tsunami. Miró a Carmen, quien tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué significa eso?», murmuró, sintiendo que su mundo se desmoronaba, cada base de confianza temblando. La mujer sonrió, pero no había luz en su mirada. Solo entonces, un grito ensordecedor interrumpió la atmósfera tensa. Un sonido metálico resonó, y el cuarto se iluminó nuevamente. El cuerpo del hermano, de Luz, se desplomó, y todo lo que quedaba en pie se transformó en un torbellino de caos y dolor. «¡No!», gritó Carmen, cayendo de rodillas. La mujer brilló con un resplandor aún más intenso, pero la atmósfera se tornó pesada, casi insoportable. Diego miró a su alrededor, el miedo aprisionándolo. «¡Vamos, tenemos que irnos!», le dijo a Carmen, arrastrándola, pero la mujer permanecía ahí, susurrando palabras ininteligibles en un tono suave, casi seductor. «Diego», la voz de Carmen temblaba, «no entiendo nada. Esos secretos que deberíamos haber olvidado nos están aplastando, pero ahora necesitamos actuar», dijo él, sintiendo una opresión en el pecho. Pero en su interior sabía que todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. Mientras las sirenas de la policía resonaban en la lejanía, Diego comprendió que la verdad no solo lo perseguía a él, sino a todos. ¿Quién era la mujer? ¿Qué había en el pasado que amenazaba su futuro? Una niebla oscura se cernía, y la batalla apenas estaba comenzando, dejando al borde del abismo
sus esperanzas y miedos. Diego y Carmen estaban paralizados, aturdidos por el eco de la explosión y la revelación sobre el hermano de luz. El hermano enmascarado se desplomó y todo alrededor se detuvo. Un silencio tenso llenó el pasillo, resonando con el sonido de corazones latiendo rápido, de la respiración entrecortada. Carmen caía de rodillas, mientras las lágrimas comenzaron a derramarse por sus mejillas. ¡No! ¡Despierta!, gritó Diego, mientras se agachaba a su lado, sintiéndose impotente. La figura de la mujer en el vestido blanco se acercó, su rostro sereno en medio del caos. «Es demasiado tarde para él», dijo con voz apacible, como si el tiempo no importara. «El peligro viene de otra parte». Diego miró a la mujer, tratando de encontrar sentido en sus palabras. «¿Qué?», empezó a preguntar, pero la mujer levantó la mano una vez más. Era un gesto que pedía silencio. «Lo que deben saber en este momento es que la traición siempre está más cerca de lo que creen», continuó, observando a Luz, quien ahora yacía temblando, apuntando con una mirada fulminante al hermano caído. «Y no es quien creen que está muerto». Los ojos de Carmen se ampliaron. «¿Qué quieres decir?». Su voz era un susurro, llena de miedo. De repente, el hermano de Luz comenzó a moverse. No se había desplomado por una herida, sino que estaba en un estado de conmoción, pero consciente. Su máscara había caído, revelando un rostro que Diego reconocía, uno que había visto en fotografías. El rostro de Mateo, un amigo de la infancia de Diego. «¿Mateo? ¿Eres tú?». La confusión le nublaba la mente. Mateo, con la respiración entrecortada, se levantó lentamente, miró a Carmen y dijo: «Lo siento, todo fue parte del plan». La habitación quedó en un silencio de impacto. No entendía, hasta que me vi en esta oscuridad. Las palabras caían pesadas como piedras. «¿Qué plan?», preguntó Diego, sintiéndose como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Por qué no nos dijiste nada?». El pasado se cernía sobre ellos, cada secreto y cada mentira pareciendo conectar en una telaraña que los envolvía a todos. La mujer de vestido blanco dio un paso al frente. «Detrás de cada verdad hay otra mentira. Mateo no está aquí solo para vengarse. Está aquí para proteger». Luz, que se había mantenido al margen, ahora miraba a su hermano con furia y confusión. «¿Proteger? ¿De qué me proteges, Mateo?». Mateo bajó la mirada. La enfermedad de Diego no es solo física, es legado de lo que ocurrió hace años. Todo comienza con nuestra familia. Te lo prometí, Luz. No dejaría que se repitiera. ¿Repetir qué? ¿Qué estás escondiendo?, gritó Carmen con desesperación. Mateo miró al suelo. Luego sus ojos se encontraron con los de Diego. «El negocio de tu padre no era lo que creías. Todo el dinero murió con sus creaciones. Pactó con hombres que operaban en las sombras, que hicieron de tu fortuna una maldición. La verdad está más adelante y se extiende como un río oculto. Todos tenemos un precio que pagar». Diego, y en ese instante, el caos se desató de nuevo. Las luces comenzaron a parpadear. El ruido de sirenas se acercaba. Diego miró a Carmen y sintió el peso de todo lo que había compartido. La batalla acababa de comenzar y los secretos aún estaban enterrados. En medio de la confusión, la mujer en el vestido blanco susurró: «Es hora de enfrentar lo que has olvidado». Pero antes de que pudiera decir más, un grito ensordecedor resonó en el pasillo, y la luz blanca estalló en un brillo demasiado intenso, como si el final se avecinara. Diego cerró los ojos,
sintiendo que todo se volvía oscuro. La historia, sus relaciones, su vida, ya no estaban en sus manos. La verdad tenía un precio, y todos ellos estaban a punto de pagarlo. Diego cerró los ojos en medio de la confusión y sintió que la presión aumentaba en su pecho. La mujer en el vestido blanco estaba allí, su luz casi insoportable cegándolo momentáneamente. La voz de Mateo retumbaba en su mente. La traición siempre está más cerca. Justo cuando la atmósfera se volvía intensa, un ruido atronador reverberó en el pasillo, como si el eco de sus secretos hubieran decidido escapar al mismo tiempo. El hermano de luz, ahora levantándose, dejó caer algo brillante al suelo. Era un pequeño dispositivo, un botón rojo que emitía una luz titilante. ¡No!, gritó Mateo, extendiendo la mano. Pero Diego ya había dado un paso hacia adelante. Sin pensarlo, alcanzó el dispositivo con los dedos. En el segundo preciso de contacto, un estruendo ensordecedor lo atravesó. La explosión fue una onda de dolor y sonido. Todo se volvió un mar de confusión. Diego sintió como si alguien le hubiera cortado la respiración. El aire se llenó de polvo y el calor lo abrumó. Cayó al suelo, arrastrando a Carmen con él, mientras la luz blanca se desvanecía de su vista. El tiempo parecía abrirse y luego aplastarle como una ola. Cuando el sonido y el caos finalmente se estabilizaron, Diego parpadeó, intentando enfocar su vista. A su lado, Carmen se retorcía lentamente, su rostro blanco como la cal. Todo estaba en ruinas. Las paredes estaban llenas de escombros. La luz del pasillo ahora era tenue. Pero ahí, en el centro del desorden, algo se movía. Diego levantó la vista y lo vio. Un hombre de pie entre las sombras. No era Ricardo ni el hermano de luz. Era un rostro familiar. ¡Pablo!, exclamó. Pablo, su mejor amigo de la infancia, a quien había perdido de vista años atrás. ¿Qué haces aquí? Su voz temblaba entre la sorpresa y la incredulidad. Sin embargo, había algo diferente en él. Sus ojos eran fríos y duros, un destello de una fuerza que Diego no había visto antes. «He venido a resolver esto», murmuró Pablo, acercándose lentamente. La tensión colgaba en el aire, y el caos alrededor parecía un eco lejano. Diego no entendía, y miró a Carmen, quien se encontraba igual de confundida. «¿Qué ruido fue eso?», preguntó ella, pero no tuvo respuesta. Solo miradas entre las sombras y el inminente peligro flotando en el ambiente. «Diego, hay algo que debes saber», dijo Pablo, sus ojos fijos en el suelo. «La razón por la que nunca volví y por la que todo este lío está pasando tiene que ver conmigo. Estoy involucrado en todo lo que atañe a tu familia». Las palabras se empujaban en su garganta y Diego sintió que el suelo se desvanecía. «¿Qué dices? ¿Qué estás hablando?» «Tu padre, lo que hiciste, el legado, no es como creías. Estuve allí, vi el oscuro pacto que hizo. He estado trabajando para limpiar el desastre, y este momento es solo el principio. Tu fortuna es solo un hilo en un tapiz más grande». El rostro de Carmen palideció aún más. «¿Es una broma? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no dijiste nada antes?» «Porque no podía. La única forma de que te mantuvieras a salvo era mantenerte alejado de esto. Por eso te dejé. No creía que lo lograría, pero todo se ha desbordado». Los fragmentos de la vida de Diego y Carmen se rompían. Cada revelación tejía una red de confusión y traición.
¿Qué crees que significa esto? ¿Quiénes son ellos? ¿Y qué papel juegas tú en esto?, gritó Diego, sintiendo que cada palabra le desgarraba. Quiero que todos estén a salvo, pero no puede suceder sin que enfrenten la verdad. Tu familia no es quien creías, Diego. Jamás lo ha sido. De repente, la mujer de vestido blanco reapareció entre el polvo. Todo debe ser revelado. No puedes esconderte de la verdad, Diego. Es el momento de deshacer los fantasmas del pasado. Justo cuando las palabras resonaban, un sonido eléctrico atravesó el aire. El dispositivo lanzado antes empezó a emitir un pitido y Diego sintió que el tiempo se congelaba de nuevo. Un parpadeo de luz y de repente, un nuevo grupo de personas entró en el pasillo. Sombras alargadas, con miradas decididas. Diego miró, preguntándose si su propia historia estaba a punto de dar un giro aún más oscuro. Todo estaba conspirando en su contra, y el dolor del descubrimiento aún no había comenzado. «Diego, debes elegir», gritó Pablo, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. La verdad entre ellos podría devastar todo, pero también podría liberarlos. Y en ese momento, la verdadera naturaleza de su realidad se dibujaba en el aire, y cada duda palpitaba como una herida abierta, esperando ser sanada. Diego miró a Pablo, el rostro de sorpresa atrapado entre la incredulidad y un miedo apagado. ¿Tú? ¿Cómo has estado involucrado en todo esto? La confusión lo invadía, como un frío que se adhiere a los huesos. La figura de la mujer en el vestido blanco se mantenía firme, con esos ojos que parecían penetrar su alma. Diego se dio cuenta de que cada revelación era un ladrillo más en el muro de mentiras que lo había rodeado. «No hay tiempo para explicaciones largas», dijo Pablo, la urgencia en su voz apenas amortiguada por su propio terror. «La vida de todos depende de esto. La verdad es más oscura de lo que imaginamos. Lo que está detrás de tu fortuna no es el éxito. Fue una maldición». La habitación comenzaba a llenarse de agentes encubiertos, sombras que parecían salir de la nada, cada uno aportando un aura amenazante. Diego notó que la mujer iluminada se mantenía distante, como si su luz no pudiera ser tocada por la oscuridad que los rodeaba. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué no dijiste nada antes?», gritó Diego, el aliento entrecortado por la frustración y el miedo. Pablo tragó saliva. «Porque sabía que no me creerías. Me creías un traidor. No quería que te lastimaras. Pero lo que tu padre hizo es más profundo que solo negocios. Él hizo un pacto con hombres peligrosos, las sombras que han seguido a tu familia durante años». Diego sintió que su cabeza daba vueltas. Todo se sentía como un sueño horrible. Carmen, a su lado, estaba rígida, los ojos enormemente abiertos. «¿Qué pacto? ¿Qué demonios, Pablo? Dímelo de una vez». Pero justo cuando Pablo iba a hablar, un grito desgarrador resonó por el pasillo. Era un grito que cortaba el aire con su intensidad, llenando de pánico el espacio. Todos se giraron hacia la dirección del sonido, y Diego sintió que el corazón se le detenía. En el fondo del pasillo, un hombre salía corriendo, cubierto de sangre. Su mirada desquiciada impactó a todos, y fue como un balde de agua fría. «¡Ayuda! ¡Me persiguen! ¡No puedo estar aquí!». El hombre tropezó, y mientras caía, un objeto cilíndrico en su mano rodó hasta los pies de Diego. Era un detonador. El ambiente se volvió un caos. «¡Al suelo!», gritó un agente, mientras todos se lanzaban al suelo. Diego protegió a Carmen con su cuerpo, sintiendo la presión de su forma contra él. Una conexión cálida
tejiendo entre la incertidumbre. Otra explosión resonó en la distancia, y la palmada sorda de la presión lanzó a Diego y Carmen hacia el suelo. Las paredes vibraban, y una lluvia de polvo y escombros caía sobre ellos. En un instante, Diego vislumbró a esa figura que había emergido, la mujer de blanco, aún serena en medio del horror. «¡Esto no debería estar pasando!», gritó ella. La voz ahora poseía una cualidad casi espectral. «¡Fuego! ¡Rápido! ¡Hay que salir ahora!». Diego levantó la vista justo a tiempo para ver cómo aquel hombre, ahora visible como un blanco objetivo, caía al suelo. Sus ojos abiertos revelaban una verdad que lanzó su corazón a un rincón indeseado. «¡Mateo!», gritó. «¡Es tu hermano!». Pero fue demasiado tarde. La Casey dio la vuelta a la situación en un abrir y cerrar de ojos. La figura que había traído el caos ahora era el centro. Cuando la realidad se desmoronaba y la gente comenzaba a entrar en pánico, la mujer brilló con un resplandor que comenzaba a desvanecerse. «Es el momento, Diego. La verdad será revelada». Bajo la presión del sonido y la locura, todo se sumió en silencio. Diego sintió que el aire le falta, como si todo lo que había creído estuviera a punto de romperse. Fue en ese momento cuando, tras la nube de polvo, emergió un rostro familiar, uno que lo despojó de su sentido de la realidad. «¡Mamá!», exclamó Diego. El horror y la confusión se mezclaban al contemplar a su madre, apareciendo como un fantasma. Pero había algo en su mirada que no cuadraba. Algo que le decía que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse, como castillos en el aire. «¿Qué haces aquí?», preguntó Diego con voz quebrada. El tiempo se detuvo. «Diego, tienes que escucharme», comenzó su madre. Pero la seguridad en su voz se perdió rápidamente en el griterío que lo rodeaba. Tú eres parte de un legado que no entendías y debes decidir». En ese instante, un resplandor iluminó toda la zona. Todo pasó tan rápido. Una luz aturdidora y un grito aterrador, mientras un nuevo grupo de hombres entraba en el pasillo, armados y decididos. Una pizca de pánico repitió en el aire. Diego y Carmen se miraron, la boca seca y los ojos llenos de miedo. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, su rostro reflejando el caos que comenzaba a desbordarse a su alrededor. «Debemos salir de aquí», dijo Diego con firmeza. Pero mientras se movían, sentía que las raíces de su mundo se lastimaban aún más. La verdad comenzaba a desenredar todo, y con cada paso un eco de terror resonaba dentro de él, arrastrando secretos que jamás había querido descubrir. ¿Qué más había ocultado su madre y cuál era su conexión con todo esto? El futuro ya no era solo incierto, era aterrador y revelador a partes iguales. Diego miró a su madre, aquella figura que había aparecido como un espectro en medio del caos. Su corazón palpitaba con ansiedad. «Mamá, ¿qué haces aquí?». El terror le oprimía el pecho. Cada instante parecía eterno. Carmen, a su lado, estaba petrificada, como si su madre estuviera realmente frente a ella. «Diego, escucha», dijo la mujer, su voz casi ahogada por el estruendo. «Vine porque todo está a punto de desmoronarse. Tienes que saber la verdad». Antes de que pudiera continuar, un golpe fuerte resonó alrededor. Diego apenas tuvo tiempo de percibir que un grupo de hombres armados entraba al pasillo. Pero la mirada de su madre lo paralizó. Ella dio un paso al frente, sus ojos llenos de una determinación feroz. «¡Detente!»,
gritó, pero ninguno le escuchó. Los hombres hacían su camino hacia ellos, armas en mano y miradas frías. Diego sintió que el miedo lo estrangulaba. La situación se duplicaba en caos. ¡A la salida!, gritó, empujando a Carmen hacia la dirección opuesta. Pero su madre lo retuvo. No, Diego, no es así como funciona. Él viene por ti. ¿Él? ¿Quién?, preguntó angustiado. La atmósfera se tornó eléctrica. Justo en ese momento, una figura emergió de las sombras. Conocía esa silueta. Era Ricardo, el viejo enemigo, el que había jurado vengarse. Su mirada era helada, llena de veneno. ¿No sabes que siempre encuentro la forma de conseguir lo que quiero?, dijo, mientras su risa resonaba en el pasillo. Diego sintió que la sangre se le helaba y sus manos temblaban al recordar el daño que le había hecho. «Basta, no te llevarás a nadie más». Pero Ricardo sonrió, y su sonrisa era como el filo de un cuchillo. ¿Llevarme a nadie más? ¿A quién crees que me refiero? Es hora de que la verdad salga a la luz. Con un gesto, hizo que sus hombres rodearan a la familia, sus armas listas ante sus ojos, aterrorizados. «¡Diego, corre!», gritó su madre, y en ese grito había un dolido ruego que sacudió su pecho. Por un segundo, todo pareció encajarse. «Tu fortuna es solo el principio. No entiendes lo que has heredado. Tu vida está en peligro». Pero antes de que pudiera procesar las palabras, un destello de luz blanca iluminó el pasillo. Era como su madre había dicho. El hombre enmascarado, el que había caído antes, parecía levantarse de nuevo, con una mirada desenfrenada en sus ojos. «Es hora de acabar con esto», dijo, y al pulsar un botón en su muñeco, una chispa estalló. Una explosión atronadora sacudió el lugar. Las paredes temblaron y Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El pánico estalló. Todo el mundo gritaba y buscaba refugio, mientras trozos de concreto caían de las paredes. Diego sintió que tenía que proteger a Carmen, pero su madre gritó otra vez. «¡No! Es lo que necesita hacerse». «¿Qué necesitas hacer?», preguntó Diego, el terror y la confusión llenando cada rincón de su ser. «Esto es una locura». Cuando el humo se disipó, vio a la mujer del vestido blanco entre las sombras. Pero no era lo que esperaba. «Esto es lo que hay que hacer para liberar tu futuro, Diego», dijo con voz grave. Y de repente todo cambió. Carmen, temblando a su lado, retrocedió. «Presupone que no hay salida. Todo está conectado». El pánico reinaba en sus ojos, y lo que pensaba conocer de su madre, su vida, su legado, parecía arruinarse en ese instante desgarrador. «Mamá, ¿qué estás diciendo? Por favor». Fue entonces cuando, en medio de toda la destrucción, una fuerte explosión resonó, y con ello un nuevo grupo de personas emergió en el pasillo. Y entre ellos, una cara familiar hizo que el mundo de Diego se detuviera de golpe. Su padre. Pero no era el hombre que recordaba. El rostro de su padre lucía envejecido, marcado por el tiempo y los secretos. «Diego, tengo que explicarte». Y antes de que pudiera completar la frase, una figura oscura se lanzó al frente. Era Ricardo otra vez, pero esta vez no estaba solo. Una sombra oscura se elevó detrás de él. «Todo acaba hoy». «No, no puede ser», murmuró Diego, sintiendo que el suelo se desmoronaba nuevamente bajo sus pies. Todo lo que había creído estaba a punto de cambiar para siempre, y su historia, con cada revelación, se convertía en un laberinto imposible de navegar. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, supo que la batalla no había hecho más que comenzar. Pero la vida que conocía se desvanecía,
revelando un nuevo camino que jamás esperó transitar. Diego miró a su madre, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. ¿Qué estás diciendo? Todo esto está volviendo una pesadilla, gritó, mientras los hombres armados de Ricardo se acercaban lentamente, con una mirada fija. Carmen, que estaba a su lado, se aferraba a su brazo, el pánico reflejado en sus ojos. «Escucha, Diego, es crucial», insistió su madre, pero la presión del momento era casi insoportable. «Todo lo que crees que sabes es una ilusión. Tu padre hizo un pacto oscuro que selló nuestro destino. Tu vida está en juego». «Mamá, para», dijo Diego, sintiéndose atrapado entre la confusión y el horror. Justo en ese instante, Ricardo soltó una risa burlona, rompiendo la tensión del momento. ¡Qué conmovedora! La familia unida en tiempos de crisis. Lástima que su historia termine aquí, dijo, señalando con su arma. Todo el caos se apropiaba del pasillo, y Diego sintió que su estómago se retorcía. Antes de que pudieran reaccionar, el hombre que había caído, Mateo, se levantó, tambaleándose un poco. «No, no puede terminar así», murmuró, mirando a Diego con desesperación. «Eres el único que puede detener esto». Diego lo miró, tratando de entender, mientras la figura de su madre se interponía entre ellos y los hombres de Ricardo. «¿Detener qué?», gritó, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Pero antes de que Mateo pudiera responder, un sonido ensordecedor estalló por todo el pasillo. Era una explosión, no de un dispositivo, sino de una encarnación de pura oscuridad que emergía del fondo del edificio. Una sombra, grande y aterradora, se materializó. La figura oscura se movía de manera errática, como si el aire mismo temiera acercarse a ella. Diego se estremeció. «¿Qué es eso?», susurró, mientras Carmen se acercaba a él con los ojos muy abiertos. «Es el verdadero legado de tu familia», gritó su madre, su voz temblando de terror. «Ese poder lo hemos mantenido oculto durante años, pero ahora él ha venido a reclamar lo que le pertenece». Como una serpiente en la oscuridad, la figura se deslizó entre los hombres de Ricardo, susurros de miedo atravesando el grupo mientras intentaban reaccionar. Pero la sombra parecía tener una mente propia, desmoronando sus defensas con una velocidad desdeñosa. Diego dio un paso atrás, el horror apoderándose de él. «No puede ser real». Un grito desgarrador rompió el silencio. Era uno de los hombres de Ricardo, que se había quedado paralizado al enfrentarse a la figura misteriosa. «¡No! ¡Aléjate!». Pero fue en vano. La sombra lo envolvió, consumiéndolo en un instante. «¡Ricardo!», gritó Diego, viendo la desesperación en los ojos de su enemigo. Pero antes de que pudiera hacer algo, un nuevo sonido retumbó en el aire, un crujido que resonó con fuerza como un trueno. La estructura del edificio comenzó a temblar y un destello atravesó la penumbra. «¡Corre! ¡Ahora!», gritó Mateo, levantando a Carmen del suelo y empujándola hacia la salida, mientras Diego estaba paralizado. La mujer de blanco avanzó hacia la sombra, como si intentara contenerla. «No puedes tenerlo. Ya no. No esta vez». Diego miró cada fibra de su ser, luchando contra la inercia del miedo. «¿Qué significa esto? ¿Qué eres tú?». La sombra, aparentemente atraída por la luz de la mujer, empezó a retroceder, pero no antes de que una risa escalofriante llenara el espacio. «Este es solo el comienzo, Diego. Tu destino está sellado». Sin pensarlo,
Diego se lanzó hacia adelante. Necesitaba entender. Mamá, dime la verdad. Todo. ¿Qué es este poder? ¿Por qué no me lo dijiste? Gritó, sintiendo que se deslizaba por un abismo. El caos seguía alrededor, pero en su mente solo quedaba el eco de su madre. Es un legado, comenzó ella, pero la sombra tomó forma mientras la risa retumbaba, interrumpiendo sus palabras. Diego sintió que su corazón se encogía y una piedad sin límites invadía su ser. Eres parte de algo mayor, Diego. Eres el último, el salvador o el perdido. La traición que ha permanecido dentro de tu familia por generaciones. La voz de su madre se desvaneció ante un nuevo grito, mientras la estructura comenzaba a desplomarse. Y entonces, en un giro devastador, la figura detrás de él tomó la mano de su madre, revelando una cara conocida. Era su abuelo, uno que creía muerto hace años. Diego, ha llegado el momento de que reveles tu verdadero potencial. Su presencia apagó el caos y el tiempo pareció detenerse. El shock lo empujó a un nuevo nivel. ¿Qué está pasando?, murmuró Diego, mientras el horror de la verdad se asentaba en su pecho. No, no puede ser. Las conexiones comenzaban a establecerse. Cada hilo de su historia se enredaba en un tapiz oscuro. Y el futuro que había imaginado parecía desvanecerse. ¡El final está cerca!, gritó su madre. Pero antes de que pudieran escapar de aquel mundo que se desmoronaba, la sombra estalló con un resplandor cegador, robando toda luz, toda esperanza. Pero en su interior, Diego sabía que no había vuelta atrás. La verdad se cernía y con cada latido de su corazón, el secreto del legado lo abrazaba más fuerte. ¿Era posible que todo lo que había basado su vida provenía de una mentira? Mientras la oscuridad los envolvía, una sola pregunta resonó en su mente. ¿Podría realmente enfrentar el destino que le aguardaba? Diego sintió que el aire se volvía pesado, el estruendo de la explosión retumbaba en su pecho y el caos parecía absorberlo todo. «¿No puede ser verdad?», murmuró, mientras la figura del padre, un fantasma de su pasado, lo miraba fijamente. La sombra de su herencia se volvía tangible, como un monstruo saliendo de las sombras. «Tu abuelo lo hizo para protegerte», gritó su madre, y sus ojos estaban llenos de desesperación. Diego se sintió como si el mundo se desmoronara ante él. «¿Cómo? ¿Qué quieres decir?». Ricardo sonrió con arrogancia, como si disfrutara de la agonía de Diego. «Esto es solo el principio, Mendoza. Tu conexión con ellos te hará caer». Todo se detuvo un segundo. Los hombres armados, la sombra consumidora, su madre buscando su apoyo. Era como estar atrapado en una tormenta. Sin embargo, entre el caos, un destello de claridad surgió en Diego. ¿Qué puedo cambiarlo? ¿Puedo cambiarlo todo? Él respiró hondo, sintiendo el peso de sus decisiones y el dolor de su linaje aplastarle el pecho. «No puedo dejar que más personas sufran por culpa del legado de mi familia. ¡Voy a luchar!». Alzó la mirada, dispuesto a enfrentarse a lo que viniera. La sombra pareció temblar ante su determinación. «¡Vamos, Carmen! ¡Ten fe en nosotros!», gritó tomando su mano. Ella lo miró a los ojos, el miedo comenzando a disiparse, mientras la esperanza iluminaba su ser. «No te dejaré ir otra vez», respondió ella, la fuerza renovándose en su voz. Juntos hicieron frente al miedo. Diego se dirigió hacia la figura de su abuelo. «¿Qué debemos hacer? ¿Cómo puedo salvar a mi familia?». «Enfrenta tus miedos. Solo así verás el camino», dijo su abuelo, su voz resonando como un eco profético. La sombra se acercaba, pero con cada palabra, la luz en el pasillo crecía.
Fue entonces cuando Diego sintió que todo tomaba su lugar. El poder de su herencia, aunque amenazante, podía ser utilizado para bien. En un movimiento, él extendió las manos hacia la sombra. La figura se detuvo como si la luz la detuviera. «Yo no te temo, no más». Un silencio lleno de poder envolvió el lugar. La sombra se desvaneció poco a poco, transformándose en una corriente de oscuridad que se disipaba ante la luz de su determinación. Era un cambio visceral, un giro inesperado. La opresión comenzó a deshacerse, como si se levantara una niebla. Los hombres de Ricardo retrocedieron, confundidos y aterrorizados. «Esto no se acaba aquí», bramó Ricardo, pero su voz se perdía mientras veía su poder desmoronarse. «Quizás no termina aquí, pero hoy elige la luz», dijo Diego con firmeza, sintiendo como el peso de su legado se aligeraba. «La verdad sí puede doler, pero también puede sanar». Se volvió hacia Carmen, su mirada reflejando la fuerza que había encontrado juntos. «Podemos cambiar esto. Somos más fuertes». Mientras el caos se disipaba, el lugar se llenó de un silencio que hablaba de nuevas posibilidades. Diego sintió una conexión con su familia renovada, un hilo de lucha que ahora unía sus destinos de forma inesperada. El futuro era incierto, pero él estaba listo para enfrentarlo. Con Carmen a su lado, Diego sabía que lo que había aprendido no solo era sobre el legado, sino también sobre el poder de la elección y la verdad. Y así, con la historia de un legado oscuro a cuestas, se dieron la mano. Fue un pacto, uno de amor, uno de esperanza. Pero la historia no termina aquí. Este viaje apenas comienza y no puedes perderte lo que viene siguiente. Así que escucha bien. Suscríbete ahora mismo al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras emocionantes historias. Da un poderoso like en este video ahora para alimentar el algoritmo y seguir creando contenido increíble. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus teorías y reacciones sobre este impactante desenlace. Queremos saber qué piensas. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo concluye esta increíble historia. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo importa y es lo que impulsa nuestra comunidad.